Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este pasaje nos presenta a Jesús como un peregrino que se dirige piadosamente a cumplir con el deber de santificar la fiesta de la Pascua. Y nos ofrece un dato interesante de tipo geográfico, que Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Quien conoce un poco la geografía de la tierra de Israel sabe que Galilea está al norte, inmediatamente al sur sigue Samaria, y más abajo al sur de Samaria se encuentra Judea. Desconcierta un poco la manera en que se nos describe este viaje de Jesús entre Samaria y Galilea. Si nosotros quisiéramos ver las cosas como empezaron a relatarse, Jesús estaba en Galilea, iba hacia el sur, habría debido escribir San Lucas entre Galilea y Samaria. Pero para otros denota la ruta que Jesús está siguiendo en este momento, y algunos dicen que era al inicio y que lo escribió en otra parte San Lucas. ¿Por qué? Jesús habría caminado ahora hacia el norte cuando iba para el sur, hacia la parte oriente del Jordán, y que hubiera cruzado el río Jordán cerca de Bet-Shean, y después va a bajar por la parte occidental hasta llegar a Jericó, donde lo vamos a encontrar dentro de un poco de tiempo. Lo que tenemos nosotros que conservar en la mente es que, primero, Jesús había mandado a 72 discípulos a recorrer las ciudades a donde él pensaba ir. Segundo, Jesús no está haciendo un viaje como lo hacen los autobuses actualmente, con una ruta bien definida para sacar mejor ganancia, que el combustible dure más, que deje más ganancia. Jesús es libre de recorrer hacia donde él quiera, pero él ha decidido hacer este modo de trayecto. Nos encontramos estos datos de tipo toponomástico que nos menciona los nombres de los lugares, principalmente por los personajes que van a ser parte del relato, y eso nos va a ayudar a entender también la circunstancia sociológica. Jesús va caminando entre estos lugares y estaba cerca de un pueblo, no en el pueblo. Y entonces le salieron al encuentro 10 leprosos. Los leprosos, por las reglas establecidas en el libro de Levítico capítulo 13, una vez que descubrían que estaban afectados de una enfermedad dermatológica, eran examinados por el sacerdote e inmediatamente puestos en cuarentena, y entonces debían salir de la comunidad, dejando su propia familia, dejando su propio pueblo, y con el impedimento de participar del culto litúrgico. ¿Por qué razón? Porque se consideraba esa enfermedad como el peor castigo que Dios podía infligir a cualquier persona.
se consideraban como muertos vivientes. Esta enfermedad llamada Saraat era lo peor que a alguien le podía suceder. Y entonces estos debían aislarse, retirarse de la sociedad para no contagiarlos y para esperar que pudieran aliviarse con el tiempo si no era efectivamente lepra. Estaban fuera de las ciudades y de los poblados, aunque en algunas aldeas les era permitido vivir pero separados. Aquí es más claro el rigor de la observancia. No están en el pueblo, están fuera del pueblo y están fuera de los poblados, pero entre dos provincias, dos regiones, Samaria y Galilea. Estos han tenido noticia de la presencia de Jesús. Saben que ya en Galilea Jesús ha curado a un leproso. Y cuando los discípulos de Juan vinieron a informarse acerca de si Jesús era el Mesías o había que esperar a otro, también el testimonio fue que le informaron a Juan que curaba a los leprosos. Estos respetando también las reglas del Levítico, porque los samaritanos creían también en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, se detuvieron a distancia y desde lejos le gritaban a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué significa esto? Le están pidiendo no solo compasión, están pidiendo que sea misericordioso hacia ellos o con ellos. Saben que Jesús es alguien que va enseñando, pero saben también que Jesús es capaz de curar a la gente si logran conseguir que Él sienta misericordia por ellos. Y entonces, así a lo lejos hacen llegar su voz a los oídos de Jesús. Jesús los contempla también y les habla con voz potente, aunque no lo dice aquí el texto, están a lo lejos. Les ordena que vayan a presentarse ante los sacerdotes, como dice también el Levítico en el capítulo 14. Esto muestra que los discípulos de Jesús, que antes lo han llamado maestro, ahora de algún modo influyen sobre la expresión de los leprosos, que llaman a Jesús también maestro, por única vez fuera de los labios de los discípulos. Esta palabra, cómo lo oyeron, cómo la conocen, no sabemos. Pero vemos también que Jesús es cumplidor de la ley y los manda, y estos muestran que tienen fe, porque los manda a que vayan con el sacerdote, pero debían presentarse ante el sacerdote una vez curados, y ellos no están curados, siguen leprosos, pero creen en Jesús y mientras van de camino, descubren que han sido sanados, que su piel ha quedado limpia. Algo como lo que le sucedió a aquel general sirio llamado Naamán. Y de entre estos 10, se hace un reconocimiento a Dios de parte de uno que vuelve hacia atrás al ver que estaba curado, retorna alabando a Dios en voz alta como antes le gritó a Jesús. Ahora viene alabando a Dios y se postra a los pies de Jesús y le agradece. En este sentido, la alabanza a Dios y la gratitud hacia Jesús identifica a Jesús con el Dios que está alabando este samaritano, y resulta que San Lucas nos dice que este era un samaritano. Y vamos a escuchar ahora a Jesús hacer unas preguntas. ¿Que no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Cómo tuvo Jesús tiempo de contar a los leprosos que habían hecho una comunidad de gente en desgracia cuando se despreciaban entre ellos? Este que volvió a dar las gracias era un samaritano. Los samaritanos eran considerados extranjeros, cismáticos y hasta enemigos, porque con ellos se habían mezclado pueblos que venían de otro lugar. Así lo dice el segundo de los Reyes 17. Y dice Jesús que eran 10 y solo regresó uno, por eso pregunta a los otros 9 en dónde han quedado. No ha habido nadie fuera de este extranjero. ¿En qué se nota que es extranjero? En la manera de vestir. Que ha vuelto este extranjero a dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios, ¿qué significa? Postrarse a los pies de Jesús, alabarlo en voz alta y darle las gracias a Él. Y entonces Jesús le dice a este samaritano: levántate y vete,
tu fe te ha salvado. Este ha creído en Jesús como Salvador y ha obtenido la salud y por eso puede volver a su casa sano gracias a la fe que ha tenido. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.